invocando al Espíritu Santo. Quisiera comenzar invocando al Espíritu Santo y como lo hacía pues nuestro Padre San Francisco, que lo había declarado hasta ministro general de la Orden. Nos estamos escuchando, ¿verdad? Hola. Sí, claro que sí. Sí. Sí, se escucha bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu se escucha. Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tu don es espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de cómo Francisco oraba. Ya con Fray René vieron bastante sobre las oraciones franciscanas. Ahora yo voy a entrar así en generalidad la oración de San Francisco y después en particular una que otra o casi todas, haciendo un pequeño bosquejo de lo que significaba para él. Y vamos ahora pues entrando en materia, hablaremos de la experiencia y oración y contemplación en San Francisco de Asís. En la vida de él, la oración tiene un papel decisivo, como nos decía David a la entrada, fundamental para integrar toda la persona en su quehacer humano, como humanos y como creyentes, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vamos a ver esa oración? Desde la fe. Francisco era un creyente, un hombre con fe. La fe en un Dios personal, porque cuidado, porque hoy hay ideas nuevas, ¿verdad? Y que Dios está repartido en todo y que está un pedacito de Dios en cada cosa. No, no, no. Para nosotros, Cristo, para nosotros el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues es un Dios personal y viviente, es un Dios vivo. Como dijo Jesús, le dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. No es ídolo, no es imagen, no es estatua, es un Dios vivo, ¿verdad? Entonces San Francisco tenía como creyente fe en ese Dios personal y Dios viviente. Segunda cosa que podemos decir, tenía la percepción y la intuición mística de una divina presencia. Es decir, él ante el tú por excelencia, que es Dios, ¿verdad? Yo me pongo delante de la presencia de él, estoy delante de él en su presencia, con él yo puedo hablar. Como diría también una santa mística, Teresa de Ávila dice, orar es hablar con Dios como se habla con un amigo. San Francisco tenía esa experiencia en su vida de la presencia de Dios y de estar consciente y convencido de que estaba delante y se ponía delante de la presencia de Dios. Un tercer punto sería una fe y un sentimiento de amistad. La oración franciscana no es de escalas como tiene otras espiritualidades, no es de subida a montes, no, no, no. Muy respetable, muy bello, es de patrimonio de otros santos en la iglesia, pero nosotros en espiritualidad franciscana es la oración afectiva del corazón, es la de la amistad con Cristo, la amistad con Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo realmente meter mi sentimiento y Dios me escucha y se manifiesta ese Dios para Francisco y para nosotros de varios modos. Dice Leyenda Mayor 1:4 al 5, repito, Leyenda Mayor 1:4 al 5,
Señor Dios, Padre de la gloria, te suplicamos en tu misericordia que nos reveles lo que debemos hacer. Imagínese Francisco pidiendo el querer de Dios, queriendo saber cuál es el querer de Dios, la voluntad de Dios para hacerla en la vida. Interesante, ¿no? Entonces es una verdadera oración vocacional, diríamos hoy en palabras modernas, ¿no? Es decir, revelanos, Señor, lo que debemos hacer. Porque muchos, ¿verdad? No sabemos qué hacer en la vida. Estamos dando palos en el aire y como que no nos ubicamos todavía. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿O cuál es mi misión en la vida? Por eso mucha gente está deprimiendo hoy día, aparte de la pandemia, ya antes de eso, la depresión, ¿por qué? Porque no encuentro yo cuál es mi misión en la vida. Cuando usted y yo encontramos por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, entonces la vida cobra sentido y tiene un sentido de misión. Entonces esta oración que le hacía a San Francisco tiene sentido vocacional. Ya en tiempos de San Francisco había reglas monásticas, los monasterios. Hemos explicado más de alguna vez que monasterio viene de, yo no es que sea latinista, de latín monos. Mono significa uno. Entonces, ¿quién es el monje o la monja? Es el que tiene un solo corazón para Dios. Eso significa monje, monja, ¿verdad? Monasterio. Entonces, había monasterios de espiritualidades clásicas, por ejemplo, los de San Basilio, los de San Agustín, los de San Benito, y había también la itinerancia o vida apostólica. Los monasterios vivían el proyecto desde su mirada en la primera comunidad cristiana. Vivían todos unidos, todos lo tenían en común, nadie pasaba necesidad. Ese es el estilo del monasterio. En cambio, el de la vida apostólica, que fue la que eligió San Francisco y optó por ella, es la de la vida apostólica. Ir por el mundo, prediquen el evangelio, a donde les tomaba la noche, a donde los tomaba la noche, ahí se quedaban a dormir y andaban de arriba y para abajo, como decimos nosotros, ¿no? En esas correrías apostólicas, igual o imitando al grupo apostólico de Jesús. Entonces, es interesante pues anotar esto, que San Francisco no era monje, no vivió en esa apertura, aunque sí vivió en un monasterio benedictino, estuvo sirviéndole a los monjes, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta de lo piramidal que era esa vida, ¿no? Ahí arriba el superior, ahí arriba el prior, ¿verdad? El abad y todos los demás así como en un triángulo equilátero para abajo, hasta llegar a los legos, a los más, digamos, inferiores en esa forma jerárquica y piramidal de ver la vida. Todo eso San Francisco aprendió y por eso él va a evitar todo ese tipo de expresiones religiosas, ¿verdad? Sin estar criticando aquello, pero él quería otra cosa, la vida apostólica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de eso? Que a partir de una duda que él tuvo, también hay que cabe mencionar eso, ¿cuál era la duda? Si ser contemplativos, monjes, por ejemplo, o fundar un monasterio, o ir a la vida apostólica, a la vida pues activa, como se dice hoy. Y entró en duda San Francisco, ¿verdad? Y entonces manda a preguntar a, a nuestro hermano Silvestre, que era de mucha oración, y a la Madre Clara, a nuestra hermana Clara, ¿verdad? Y qué curioso que ambos se pusieron en oración y las respuestas en momentos distintos llegan a San Francisco y es la misma, que se dedique a la oración y a la predicación. Y San Francisco lo entiende muy bien y desde la oración conoce pues su vocación, como dirá San Pablo en una de sus cartas, conoce tu vocación. Santa Clara va a hablar también en su regla, citando a San Pablo, conoce tu vocación. Es decir, San Francisco pidió al Señor conocer su propia misión en la vida, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en Leyenda Menor 2.5, Segunda de Celano 16, para que vayan ustedes después a confirmar todo esto.
Él tenía la costumbre de buscar a Dios en tiempos decisionales. El Señor Jesús, por ejemplo, antes de elegir a sus apóstoles o de llamarlos, toda una noche en oración. San Francisco también en esos momentos de decisión, y esto podría ayudarnos a nosotros en la vida, para no andar equivocándonos mucho en las decisiones, pedir la dirección de Dios en la oración. Entonces San Francisco en esos momentos de decisión hacía oración. Y para San Francisco era imposible separar la oración de la contemplación. Y eso lo vamos a encontrar en Segunda de Celano 96, Segunda de Celano 98, Segunda de Celano 95, Segunda de Celano 94. Repito, Segunda de Celano 96, Segunda de Celano 98, Segunda de Celano 95, Segunda de Celano 94. No era, dice el biógrafo, no era un hombre que oraba, sino un hombre hecho oración. Era tan amigo de Dios que se transformaba en maestro de oración. Interesante, Francisco, un maestro de oración. El contenido teológico de las oraciones, vamos a ver, de Francisco, es debido a qué? A su actitud de fondo delante de Dios. Ya hablamos que era un hombre de fe, creyente, que se ponía con humildad delante de la presencia de Dios, que es del que es adorador. Francisco era un adorador admirado del divino misterio por el sentido e intuido como infinita grandeza y al mismo tiempo por su cercanía. Dios para Francisco va a ser: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Toda una noche y el fraile espiándolo. Y no pasó de ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Claro, tú, el tú con mayúscula, el tú trascendente, ¿verdad? Y el pequeño, miserable, el pecador, ¿verdad? El limitado, todo pues el débil, como él se concebía a sí mismo, ¿no? No porque tuviera esta autoestima baja, sino porque intuía la grandeza de Dios y la pequeñez creatural de cada uno de nosotros. Pero además de verlo tan alto, tan omnipotente como lo va a expresar, lo ve bien cercano. Y eso es bien importante. Sentía la presencia del Señor, su cercanía. Es interesante ver en las oraciones de San Francisco, por ejemplo, en las alabanzas de San Francisco, cómo tienen una inspiración trinitaria. San Francisco era un hombre que descubrió muy bien a la Trinidad y le tuvo especial devoción y sabía dirigirse a Dios en ese misterio trinitario de nuestro Dios. Entonces, si bien es cierto, muy trinitaria la oración, pero San Francisco tiene un elemento bien importante: conocía la liturgia de la iglesia, porque asistía a la Eucaristía, porque tuvo contacto con algún libro o algún manual de liturgia de aquel tiempo, y por eso vamos a encontrar, por ejemplo, el Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, que hacemos nosotros al introducir las oraciones o al finalizarlas. Eso es netamente litúrgico. Del 14 de septiembre, del día de la exaltación de la cruz, la liturgia de la iglesia tenía ese saludo a la Santa Cruz, pues a Cristo, ¿no? Al misterio de la cruz. Entonces de ahí lo toma, de la liturgia, ¿no? Oraba devotamente las horas canónicas. San Francisco era muy eclesial también para orar, respetaba la forma oficial de la iglesia. Sabemos que no había breviarios como ahora o liturgias de las horas como modernamente llamamos al libro de los salmos con los que oramos los religiosos y muchos laicos hoy día. Solo había un gran libro, no habían imprentas, entonces los grandes libros, ¿verdad? Se ponían en un ambón grande y los frailes o los monjes se ponían alrededor leyendo aquellas letrotas grandes, los salmos de la Biblia, ya transcritos ahí pues en esas grandes libros, ¿no? Entonces San Francisco aprendió a orar también en esa forma las horas canónicas. Aunque él estaba malo de sus ojos, sabemos, ¿no? Que tenía cataratas y otros problemas, y del estómago, como padeció también, del hígado, del vaso, ya conocemos que el pobre hermano nuestro, San Francisco, nuestro padre, sufrió mucho sus enfermedades y las supo llevar en paz, como pide él que las vivamos nosotros
Dichosos los que la sufren en paz o con paciencia, ¿no? Entonces, no obstante su mal, o sea, su problema de ojos, no obstante sus problemas de salud en general, él oraba las horas canónicas y siempre de pie, dice Tomás de Celano, siempre de pie, sin apoyarse en nada, ni en muros, ni en una silla o en algo, no, de pie. Segunda Celano 96. Era la oración misma, no era cuestión de lugar, de modo, de lenguaje. En casa también muy reservado, San Francisco oraba. También oraba en la selva y en lugares solitarios. Llenaba, dice, los bosques de gemidos. Él hay veces que gemía, gritaba él en oración cuando se encontraba en lugares solitarios o los bosques. Dice que bañaba la tierra de lágrimas. Imagino que San Francisco tenía el famoso don de lágrimas. Ese don, pues dicen que lo da el Señor a ciertos creyentes. ¿Por qué? Para limpiarlos, porque los ojos son como la ventana o las puertas del cuerpo, del alma, y por ahí salen las lágrimas, porque algo se está lavando dentro. Entonces no nos extrañe que San Francisco lo haya pintado un artista con un pañuelito y las lágrimas llorando, ¿verdad? Dice Tomás de Celano que apenas decía Padre, al rezar el Padre Nuestro, empezaba a llorar. La pasión del Señor, a la cual tenía mucha devoción, lo hacía llorar continuamente, de percibir pues la maldad y la malicia humana, lo que le hicimos al inocente por excelencia, que es Jesús nuestro Señor. Entonces dice que la tierra pues de lágrimas la llenaba dándose golpes en su pecho y se encontraba en lugares más íntimos y reservados y aprovechaba para desahogarse en voz alta con el Señor. Le rendía cuentas al juez. Mire qué interesante esta definición. Le rendía cuentas al juez. Suplicaba al Padre y hablaba al amigo. Y bromeaba amablemente con el esposo. Repito estas ideas que son muy interesantes. Rendía cuentas en oración al juez. Suplicaba al Padre. Hablaba al amigo y bromeaba amablemente con el esposo. Es bonita esta definición. A menudo, sin mover los labios, meditaba bastante dentro de sí. Sabemos que hay oración vocal, pero también hay oración mental y hay la meditación, ¿verdad? Son maneras o métodos de hacer oración. Entonces él hay veces que no movía los labios, sino que oraba dentro de sí, ya más contemplativo, más meditativo, ¿verdad? Más mental y del corazón también, encontrando en su interior el potencial y exteriormente elevando su espíritu hacia lo alto. Segunda Celano 95. Su experiencia de oración se revela rica y variada. La experiencia de oración de Francisco, dos definiciones, rica, muy rica y variada. Hay testigos oculares de que así la hacía San Francisco, de esa manera, en esa riqueza y en esa variedad. Y eso hace pues posible una búsqueda teológica, espiritual, que evidencia cuál era el contenido y cuál era el método de la forma de orar de San Francisco de Asís. Para conocer los contenidos de las plegarias de San Francisco, hay que recurrir como única vía o como viraje obligado sus escritos. En los escritos es que vamos a encontrar esas indicaciones de fondo y el estilo, la forma, el método, cómo él se expresaba en oración para con Dios. El oficio de la pasión, por ejemplo. Editores franceses lo han traducido y lo llamaron Salmos de los Misterios del Señor Jesús. No lo redujeron a la pasión, sino que lo llamaron, después de que lo estudiaron, repito, Salmos de los Misterios del Señor Jesús. Más amplia la visión, ¿no? ¿Por qué? Porque en los contenidos no solo se refiere a la pasión, que es la mayor parte, pero hay momentos del Señor ahí que son bien interesantes,
hay sentimientos de compasión de parte de Francisco para Jesús nuestro Señor y para su Madre bendita, la Virgen. Ahí aparece en ese oficio de la pasión la realidad de la soledad del profeta. Jesús llora, Jesús se siente solo en el Monte de los Olivos. De aquí se dice que Monseñor, una noche antes de su muerte, cenando donde una familia muy amiga, después de una jornada, pero extenuante, porque los medios de comunicación lo buscaban, celebraba 2 misas, la de la catedral y luego otra, parece que tenía otra en la tarde, y luego pues él llega a esta familia y se quita los lentes y empieza a llorar. Y le preguntan, Monseñor, ¿por qué llora? Y la expresión de Monseñor fue, me siento solo. Esa es la realidad del profeta. Jesús también se le abandonó, quedó solo. El profeta, ese es el costo de oportunidad del profeta, la soledad. Eso aparece en el oficio de la pasión, el abandono. Jesús se le abandonó, salvo las mujeres, la Virgen y San Juan. Después todos salieron en fuga, huyendo, ¿no? Miedo de correr la misma suerte. La angustia humana del Señor que se angustia, ¿no? Mi alma está angustiada hasta la muerte, va a decir el Señor. Es un cántico de dolor ese oficio de la pasión. Algunas palabras sacadas de textos litúrgicos, volvemos a que Francisco conocía la liturgia de la iglesia, y algunas palabras que pone en el oficio no solo son los salmos de la Biblia, sino que hay textos litúrgicos, sobre todo del triduo sagrado, lo que hoy llamamos en la liturgia el triduo pascual. De ahí toma elementos también San Francisco. Hay otra oración que es el saludo a la Virgen María. Y en ese saludo también lo podemos relacionar con el saludo a las virtudes, que son como las virtudes de todo creyente, de él, de Francisco en particular, y de la Virgen María, ¿no? Esas virtudes. Un saludo pues que va unido el uno con el otro, el saludo a la Virgen María y el saludo a las virtudes. Se toman como virtudes las que adornan, repito, a la Virgen María. Francisco alaba el espejo de virtud que es la Virgen. Después, pues las virtudes que los fieles debemos de desear. Es el cántico, pues, a las virtudes, no ese saludo, mejor dicho, a las virtudes. Y hay también en ese saludo a la Virgen María un elemento, un sabor trinitario, elegida por el Padre, consagrada con el Hijo y con el Espíritu Santo Paráclito, términos que va a resaltar también como la maternidad de la Virgen y sentimientos de admiración para la reina. Es una tierna y pura madre, la Virgen, ¿no? Es madre de la iglesia también, Virgen hecha iglesia, va a decir San Francisco, templo que va a contener, o santuario, pues templo que va a contener al Señor. Y este saludo, tanto el de la Virgen como el de las virtudes, tiene un estilo cortés caballeresco. Acuérdense que Francisco vive en una cultura cortés caballeresca que tenía elementos bien propios. Por ejemplo, la idealización de la mujer. En tiempos de Francisco se hacían competencias, las jóvenes, las doncellas, ¿verdad? Se ponían allá a verlos y ellos entraban en competencia, y lo que buscaban en las luchas que hacían, en las competencias, era ganar el amor de la mujer amada o de la mujer que estaba propuesta allá en las graderías, diríamos hoy en palabras modernas, viendo esas competencias. Buscaban llamar la atención de la mujer amada. Francisco en ese estilo es que escribe este saludo a la Virgen también, ¿verdad? Y las virtudes en ese estilo cortés, caballeresco, saludando, idealizando a la reina, a la doncella virgen por excelencia, nuestra Madre Santísima, ¿no? Es precioso. Y en ese saludo a las virtudes también se consideran indirectamente como oraciones, ¿verdad? El saludo a las virtudes. Caracterizan el estilo de San Francisco, la de las virtudes, ¿no? Y de parecerse pues de frente a Dios radicalmente despojado del espíritu de dominio, ¿verdad? La tendencia humana de dominar, de manipular a los demás, ¿no? Aparece sencillo, disponible en esas virtudes al querer de Dios, la voluntad de Dios. Y luego podríamos hablar también de
el cántico de las criaturas y es el cántico del hermano Sol. Ustedes saben que este cántico fue el que oficializó el idioma italiano. Fue tan conocido, tuvo tal repercusión este cántico de San Francisco en la sociedad italiana que oficializó la lengua italiana. Ahí había dialectos y no había una lengua oficial para el país. Entonces fue este cántico que oficializó, miren qué dato más importante de nuestros seráficos padres, y oficializó la lengua italiana, ¿verdad? Entonces se caracteriza como una coral. Viene a ser el cántico de las criaturas como que es un coro, en cuanto que todos son las criaturas, son las llamadas a unirse a ese canto y a esa devoción de cantar las alabanzas de Dios. Podríamos decir que este cántico de las criaturas o del hermano Sol es el Magníficat de San Francisco, así como la Virgen canta la grandeza de Dios y la humildad de su sierva y todo lo que ella dice en su cántico, es una profusión de alabanzas que salen del corazón de la Virgen y que es la criatura delante del Creador, viendo su pequeñez y viendo la grandeza de Dios y las obras de Dios en la historia. San Francisco, pues con este cántico se hace así, se presenta así delante de Dios. Repito, este cántico también podríamos decir que tiene la forma de un cántico bíblico. En el Antiguo Testamento hay varios cánticos bíblicos, también en el Nuevo. Entonces, esto tiene sabor, el cántico de la escritura, a un cántico bíblico, a un salmo bíblico también. Aquel cántico, para poner un ejemplo, el de los 3 compañeros que en Babilonia los meten en el horno ardiente, los 3 muchachos que hacen un cántico ahí en ese momento donde Dios interviene, salvándolos de ser quemados por el fuego. Entonces es importante pues esto del cántico a las criaturas. Sabemos que lo compuso en distintos momentos. Por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los que perdonan, ¿verdad? Por tu amor, es que estaba reconciliando en ese momento al alcalde o al podestá de Asís con el obispo de Asís, que tenían un odio y una enemistad de muerte, no se podían ver ni en pintura. Un dato bien curioso es que la hija de ese podestado, de ese alcalde de Asís, estaba de monja con Santa Clara, ¿verdad? Y esa muchacha parece que fue la que hizo los contactos con el papá para juntar al obispo y a su papá en ese momento de que Francisco los reconcilia. Qué bonita esa mediación de Francisco, qué bonito cuando oímos que franciscanos hacen de mediadores, personas de la espiritualidad franciscana, grupos franciscanos o frailes, ¿verdad? Aquí tenemos un testimonio bien precioso en Centroamérica del padre Odorico de Andrea, de fray Odorico de Andrea, misionero italiano, que hizo una misa con los sandinistas y con los de la contrarrevolución. Les hizo que depusieran las armas y los juntó a los dos en una capilla rural para tener una misa. Bien interesante, ¿verdad? Esa mediación, ese estilo, esa espiritualidad franciscana. Luego a San Francisco también, ustedes saben que le cauterizaron los ojos, las cataratas que tenía con un alambre, diríamos, con una cuestión metálica que la pusieron al fuego vivo, al rojo vivo, le cauterizaron los ojos. Imagínense qué dolor. Y es ahí donde habla, ahí San Francisco del hermano fuego, en la oración o el cántico de las criaturas, ¿no? Elementos bien particulares que los saca de la vida real, existenciales en la vida de él, y que los plasma realmente en ese cántico de las criaturas. Ánimo pues, mis hermanos, mis hermanas, el Papa actual ha estado los miércoles anteriores, miércoles a miércoles, en las audiencias que hace el Papa, hablando mucho de la oración, los distintos tipos de oración, de la necesidad de la oración, de orar la vida, cosas que yo los invito a buscar, pues hoy que se busca todos esos materiales en las páginas de la iglesia, ¿verdad? O la Radio Vaticana, los miércoles anteriores, ¿verdad? Ha habido todo una catequesis del Papa sobre la vida de oración. Invitarlos a todos, pues, a seguir orando, a ser hombres de oración. Ya lo decía el teólogo, ¿verdad? Creo, si no mal no recuerdo, Rahner, que ya en este siglo que estamos viviendo nosotros, o se es místico o te vas a quedar fuera
de contexto de la vida, del diario vivir y de la historia y de las crisis, porque hemos estado en un cambio, no en una época de cambio, sino en un cambio de época, porque ha sido duro. Y ahora con esta pandemia, se los decimos a nosotros aquí como fraternidad, dijimos hacer oración y en serio, ya lo que teníamos por, por regla, ¿verdad? Que algunas veces se olvida o se descuida por el mucho activismo, esos ires y venires o esas agitaciones humanas, como la llama nuestro Padre Francisco, y es muy peligrosito que vayamos dejando estos elementos que son fundamentales, que son elementales, que son esenciales en la vida de un creyente y más en la vida de un franciscano, de una franciscana. Ánimo pues mis hermanos, mis hermanas, estamos en tiempo de crisis, siempre hay crisis en la vida, en la historia, pero hoy día se han incrementado esas crisis dentro de la iglesia también y dentro del planeta Tierra con toda esta pandemia que estamos viviendo y todas las consecuencias que está trayendo esto. Necesitamos ser hombres y mujeres de profunda oración y de contemplar en la vida, de contemplar en lo cotidiano de la vida y de esta realidad que estamos viviendo. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Qué bonito fue ver esta mañana frailes, ¿verdad? Con su santo sayal que iban a una conferencia de prensa a denunciar pues las cosas que no están bien, del irrespeto que estamos teniendo a la creación y al ser humano en todas las distintas áreas de la vida. Y ellos iban a convocar o a invitar para una marcha pacífica, ¿verdad? Que siempre se hace año con año y que cada vez va cobrando más gente que la acompaña, en la que se va también de manera pacífica haciendo ver y haciendo conciencia de que este mundo que el Señor nos ha regalado, como dice el Papa actual, Dios nos regaló un jardín, pero nosotros lamentablemente lo estamos convirtiendo en un basurero. Oía yo en Radio Vaticana también la noticia que el Papa se alegraba de que va a haber 10 años de un ejercicio, de un esfuerzo serio, ojalá, de las naciones para ir logrando que rescatar los sin mal no recuerdo el término, ecosistemas o algo por el estilo, es decir, como salvar lo insalvable que parece en este momento, pero hay esperanza todavía, decía el Papa, de que podamos hacer algo para rescatar un poco o salvar un poco la creación o este templo precioso, este santuario que Dios nos ha regalado. Veía hoy también las fotos de un fraile de aquí de El Salvador que se fue a la playa y ahí expuso el Santísimo delante del mar, ¿verdad? Y ahí bendijo, ahí proclamó la palabra y ahí hizo prácticamente su hora santa. Para mí eso es lo más bello que puede ser, porque hay gente que piensa que lo sagrado solo está en el templo. No, San Francisco no lo vio así. Lo sagrado está en la naturaleza también, en la persona humana, en la iglesia doméstica, tu casa, ahí podemos orar. Y qué bonito que este fraile, lo visualizaba como que estaba en el gran templo que el Señor nos ha dado, este mundo. Y San Francisco estuviera bien convencido que estuvo bonito eso y lo hubiera felicitado, porque realmente el mar de fondo, qué precioso. Y cómo la escritura habla del mar, ¿verdad? Y el sentido pues profundo, ¿no? De la creación de Dios. Es uno de los lugares más bellos para contemplar la grandeza de Dios. Y bueno, ánimo, que el Señor nos ayude a todos, que seamos gente de espíritu, que vivamos la vida con espíritu y eso solo lo va a dar una vida profunda de oración y de contemplación. Paz y bien, un gusto para todos y para todas. Hasta aquí mi intervención, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Fray Mauricio. Este espacio queda para si hay alguna pregunta, una inquietud, ¿no? Un aporte, si es aporte breve, ¿va? Para dar chance a los otros. Así que adelante. Pueden usar la manita, hay una manita donde dice reacciones. Pueden usar una manita para identificar quién quiere hablar. Sor Roxana, adelante. Quería agregar, pues, Fray Mauricio, mucho gusto nuevamente. Hace muchos Igual. años, ¿verdad? Cuando era postulante, nos vimos en el Monte San Francisco. En relación a lo que hablabas de Jesús sacramentado en la naturaleza,
Yo soy del convencimiento que a veces todavía nos quedamos en las estructuras, ¿verdad? Que tiene que ser en una capilla, que tiene que ser con todas unas normas, pero a mí me da mucha libertad, mucha soltura cuando yo puedo tener a Jesús, cuando voy a un retiro o salgo a un patio, no sé, diferente manera, eso me alegra porque Dios está en todas partes. Nosotros hacemos ese templo donde estemos, ahí está presente Dios. Gracias, Mauricio. Con todo gusto. Así bien. Gracias, Sor Roxana. Ahí no sé el nombre, dice ahí usuario, levantó la mano. Adelante. Adelante. Está apagado el micrófono. Hola, hola. El que tiene el nombre de usuario tiene apagado el micrófono. Encienda el micrófono. No, mejor se fue. No, hola, pase bien. Pase bien. Ah, perdón, ahí está. Adelante. Pase bien, adelante. Pues a mí me da mucho gusto ser partícipe de este curso, ¿verdad? Porque pues nos acerca más a nuestro Padre San Francisco y de alguna forma nos vemos identificadas con él, ya que también así como él tuvo esa experiencia de percibir a Dios y de conforme iba avanzando, sentirse familiar, cercano a él, ya no como lejano. Yo considero que es una experiencia que pues no está lejos, ¿verdad? De los que tienen la experiencia de ser pues capuchinos, pues sí, franciscanos, ¿no? Conventuales, todo lo que vamos siguiendo sus pasos en las diferentes ramas de su camino que él nos ha dejado, pues podemos decir sí es verdad y pues es un camino muy rico que no solo nos enriquece a nosotros, sino que vamos dejando como semilla, ¿no? Semilla en tantos corazones que pues que a veces ni cuenta nos damos, pero pues de ellos reciben como esa sencillez y simplicidad de vida que les ayuda como a tener también esa experiencia. Pues a mí me alegra mucho poder ser partícipe y pues a seguir transmitiendo esta riqueza que es sobre todo pues, una experiencia vivida con Dios ya bajada a la vida diaria. Muy bien, hermana. ¿Desde dónde? ¿De México? ¿De dónde? De México. Sí, está el emblema patrio detrás de ustedes. ¿Cómo no? Un saludo, ¿ah? Sí. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Ciertamente que cuando éramos nosotros estudiantes, dispusimos a hacer laudes en la azotea de la casa para estar en contacto con el sol que nacía de lo alto y bueno, pues y tantas cosas, pero llegó por ahí alguien, ¿verdad? Y nos dijo para abajo, para la capilla, aquí no se hace oración, ¿verdad? Y bien frustrados nosotros, ¿no? Como para decir lo que decían las hermanas, la hermana anterior, la Sor Rosana, y corroborar lo que dicen ustedes. Israel en la experiencia bíblica decía, miren si algún pueblo tiene un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros. Es esa experiencia de esa cercanía de Dios que ustedes mencionan y que la podemos experimentar en lo cotidiano de la vida, no circunscribirnos a un lugar. Claro, en la capilla está el santuario, el sagrario, y respetamos, y San Francisco fue amantísimo en la Eucaristía, pero no vamos a reducir nuestra oración solo ahí, a ese lugar disque sagrado solamente, ¿no? Todo es sagrado porque ha sido creado por Dios también, ¿verdad? Así es que nos alegra que desde México también ustedes con seriedad y responsabilidad están queriendo formarse en esta espiritualidad tan bella que hemos heredado nosotros, ¿verdad? Un abrazo también para ustedes. ¿Ah? Que viva México. Gracias. Muy bien. Rosita Escalante, adelante. Pase bien. Pase bien. Yo estaba pensando un poco sobre lo que Fray Mauricio hablaba de que el Cántico de las Criaturas es como el Magnificat para San Francisco. Nunca había visto eso. De esa manera nunca lo había visto. Y me llamó bastante la atención porque que la bandera estaba atrás. Pensaba yo que San Francisco en un cántico
tan corto pudo expresar todo lo que él sentía. Yo lo veía así como una gracia de Dios para ir uniendo tantas palabras bonitas, bien ubicadas, que le permitieron decir en un canto, expresar lo mucho o lo poco que había dentro de su corazón. Y meditaba yo que entonces para San Francisco había muchas formas de orar, porque cantar era una de sus principales formas para elevar su corazón a Dios. Entonces, digo yo, las personas que cantan, pues sí, depende de cómo lo haga uno, ¿verdad? Es una forma de acercarse más a Dios. Y si uno está convencido de lo que canta, entonces es más fácil, como un camino más hecho para una oración con Dios. Porque San Francisco pudo haber rezado o de otra manera algunas cosas, pero sin embargo él sabía que la alabanza para Francisco la alabanza era uno de los fundamentos más especiales dentro de la vida, y pues por haberlo comenzado él, nos lo ha dejado a nosotras como para continuarlo. Gracias. Excelente. ¿Y ustedes son formandas de qué congregación y en qué etapa están formativa? Somos novicias de primer año con las hermanas franciscanas de la Purísima Concepción. Ahorita Qué bien. En Guatemala. En Guatemala, sí. Una vez estuve con las hermanas ahí en Mixco, creo que está la casa, ¿no? Aquí ahí estuve impartiendo, correcto, impartiendo unos ejercicios espirituales muy hermosos. Es más, el otro día mandé pedir una consagración a la Virgen, que creo que el padre Sahagún la hizo, y no sé si la fundadora, el fundador de ustedes la retomó. Esa consagración es preciosa, muy, muy tierna a la Virgen Santísima, y me la mandaron las hermanas de la Purísima. Sí, la tengo conmigo y la hago todos los días antes de la misa. Hago la del Sagrado Corazón y esta de la Virgen, que ustedes creo que la tienen ahí como en bastante consideración, porque es bella, bella esa consagración. Entonces, lo que decían ustedes, o tú, hermana, orar la vida, orar la vida. Eso es lo que se nos pide. Entonces, no nos extrañe que San Francisco, esa vida, esa experiencia, por eso ponía el ejemplo del pleito del alcalde con el obispo y de la cauterización de los ojos, que ahí es donde canta el fuego, y ahí es donde dice que los que perdonan por tu amor, Señor, debido a las experiencias existenciales de la vida de él, lo plasma en ese cántico. Hoy hay retiros espirituales, hay talleres en la línea espiritual humana que te mandan a escribir tu propio Magníficat o tu salmo, ¿verdad? Y es importante porque sí, y es bonito cuando terminan esas cosas, le lo mandan a leer a uno su Magníficat o su salmo. Y es curioso porque salen cosas bien importantes de la persona que ha estado participando en ese retiro, en ese taller. Así es que ánimo a seguir adelante, métanse de lleno en eso para que puedan decir después, o lo tomo o lo dejo, porque lo conocen bien. Entonces, fórmense bien, entren bien en el proyecto que les están presentando las hermanas, para decir con mucha responsabilidad el día de su profesión, lo tomo o lo dejo. Sí. Gracias. Bueno, pase bien. Saludos a las hermanas. Gracias. Gracias. Hermanas catequistas, adelante. Saludos. Yo tengo una pregunta. Hola. Pase bien. ¿De dónde? De aquí de Guatemala, hermana catequista franciscana. Pero soy de República Dominicana. Sí. ¿Y estás con qué hermanas estás haciendo proceso? Hermana catequista franciscana. Catequista franciscana. ¿En qué lugar de Guatemala están? En la zona 21, Guajitos. Guajitos. Ahí estuve yo un año, en Guajitos. ¿Cómo no? Conozco por ahí. Ah, qué bueno. ¿Cuál es tu intervención o qué quieres comentarnos? Yo tengo una pregunta ¿por qué San Francisco tiene más oraciones de alabanza que de petición? Lo decían las hermanas anteriores, ¿no? Que como que la vida de Francisco estuvo más
en esa alabanza. Era un hombre que vivía la gratuidad de Dios, que entendió lo que es la gracia de Dios en su vida. La palabra gracia la trajo Cristo, ¿no? Con su cruz, con su muerte, con su pasión. Es decir, nos donó su vida, nos donó la salvación. Entonces, San Pablo escribe mucho en la carta a los romanos sobre la gracia. ¿Y qué es la gracia? Definida sería don inmerecido, que ni tú ni yo merecíamos ser salvados por Jesús. Y por eso ya no se habla de las obras muertas de la ley, esos méritos que el judío quería hacer para ganarse a Dios, como el fariseo y el publicano, el fariseo que le dice, yo ayuno 2 veces por semana, yo hago oración, no soy como el que está atrás. Ese hombre no vivía realmente en la gracia, ¿no? En la gracia. Entonces San Francisco descubrió en su vida la gratuidad de todo, ¿verdad? Todo es gracia, como decía un autor que llamaba Barmanos, creo, ¿no? Todo es gracia. Entonces San Francisco descubrió eso, y al descubrir eso ya no le quedó tiempo de ser tan pedigüeño, como se dice, o pidón, dicen en otros lugares, ¿no? Entonces él más era una profusión de alabanzas. Si tú lees las alabanzas al Dios Altísimo, si lees la forma como él oraba, como dices tú, alabando, 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 o contemplando la grandeza de Dios y su pequeñez. Esa de esa noche que les decía que pasó una noche entera porque había testigos oculares. Fray Bernardo, por ejemplo, la noche que San Francisco durmió en la casa de Fray Bernardo, que fue el primer fraile, ¿verdad?, que entró a formar parte del proyecto de San Francisco, él se quedó, no durmió, el anfitrión no durmió, y dice que pasó toda la noche en oración San Francisco, imagínate. Y él dijo, este hombre es de Dios y yo voy a hacer lo que él hace porque me gusta la forma de ser de él y cómo se dirige a Dios. Y al día siguiente estaba por la ventana, estaba tirando la casa por la ventana, la pobrería fuera, recogiendo todo lo que Fray Bernardo, un hombre rico, le daba a los pobres, y tomaba la decisión de seguir a Francisco, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Un abrazo. Así mismo. Que Dios me la bendiga. Adelante en su formación, ¿eh? Que perseveren. Conoce tu vocación. Gracias. San Pablo y Santa Clara lo repite, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Quién se anima? Yo tengo una pregunta, padre, a ver si es posible. Sí, David. Si nos ponemos en el zapato de un formador o nos ponemos en el zapato de un párroco o una persona encargada de crear formación en la oración, ¿cómo debería ser un proceso? ¿Debe haber un método? ¿Qué va primero para enseñar a la gente a orar y no solo a rezar? Sí, buena pregunta, David. Yo creo que es el drama de muchas parroquias, es el drama de algunas congregaciones, de no tener, como tú dices, esos métodos o esos talleres. El problema, Fray Ignacio Larrañaga, que más de alguno de ustedes ha seguido sus libros, ya él ya murió, fraile franciscano capuchino, tenía los famosos talleres de oración. Entonces, él hablaba mucho en sus libros también de que se aprende a orar orando, que se gusta de orar y de entrar en momentos de oración, sacando ese tiempo de más en la vida, en esa vida loca que tenemos ahora, ¿verdad? De ese frenesí de tren eléctrico sin estaciones, ¿verdad? Esa vida loca que nos va llevando a la gastritis, a las artritis, a la diabetes, a la presión arterial alta, tantas cosas que están produciendo ese movimiento, esas agitaciones exageradas, que como decía Francisco, agitaciones humanas, que bailamos como trompos en el mismo ladrillo y no pasamos de lo mismo. Entonces, decía él, por ejemplo, Larrañaga, se aprende a nadar nadando. Nosotros, hipotes, había un río, pequeños pues, niños, había un río a la par de mi pueblo, que daba 2 cuadras de la casa. ¿Cómo aprendimos a nadar? Escapándonos de ahogar. Pero nadie nos dio un método de natación. Nunca fuimos a una escuela de natación.
Aprendimos a nadar nadando, escapándonos de ahogar. Así es la vida de oración. No es que nosotros no aprendimos a nadar. Bueno, primero levante la mano derecha, después la izquierda, mueva el pie derecho, mueve el izquierdo, el cuerpo manténgalo flotando. Nada, nada de eso. Y aprendimos. Entonces, como que orar la vida, lo que estábamos diciendo, orar a Dios como a un amigo, eso no requiere como mucho método, aunque sí los hay en la iglesia. Está el método de Santa Teresa de Ávila, las moradas de Santa Teresa de Ávila, está el místico también carmelita San Juan de la Cruz, ¿verdad? Su vida al Monte Carmelo, el camino de perfección, y que van dando como pistas como para que el creyente vaya, pero esa es su experiencia de ellos y de cada uno. Le puede servir a muchas personas, pero no a todas. El rosario, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ya con el primer misterio ya está roncando, porque le parece monótono esa repetición de las Aves Marías. En cambio, para otras personas, el rosario los eleva a Dios a través de María, la contemplación de los misterios, ¿verdad? Y entonces, Pablo VI decía que el rosario es el evangelio de los pobres, porque ahí se citan los misterios de la vida de Jesucristo, ¿no? Y ahora que se han agregado más misterios interesantes, pero no, para todos el rosario es esa oración tan fuerte, pues, y que los va a elevar y que los va a hacer unirse con Dios tan fácilmente. Entonces, cada personalidad, no sé, a nosotros también tuvimos esos estudios, que cada uno tiene su personalidad. Y en esa forma de ser tuya y mía, hay variedad. Lo que para uno le sirve, al otro no le sirve. Entonces ahí como ir descubriendo uno, y eso sería tal vez lo que en la iglesia se podría facilitar, ir descubriendo desde su personalidad, presentar formas de oración, presentarlas, porque hay formas de oración, hay métodos de oración también, y a ver cuál es el que casa conmigo, cuál es en el que con el cual yo me identifico, con el cual yo siento que enchuflo sería, ¿verdad? O conecto con Dios de una manera. Nosotros cuando éramos pequeños, la abuela, mamá, eran las novenas famosas, y éramos niños y ya sabíamos leer y nos ponían a leer. Entonces yo aprendí a orar de esa manera, 2 candelas o 2 velas encendidas, las imagencitas de la casa, ¿verdad? Y la oración de la novena a la Virgen o a San Antonio, a San Francisco, y eso te trae, te toca las fibras del pasado, de la infancia, te toca esos registros que tenés ahí, y esa es la forma que tú aprendiste, que es peligroso que en la vida religiosa, cuando ya nos ponen la liturgia en las manos, vayamos olvidando esas formas sencillas y simples y que nos ayudaban realmente a conectar con Dios, a enchufar con Dios y su presencia. No sé si te respondo, ¿verdad? Sí, gracias. O sea, se trata de que no hay camisa de fuerza, sino que hay Así libertad. es. Hay Hay libertad. libertad, hay Eso. formas, ya decíamos, la oral, ¿cómo es? La verbal o la mental, la meditación. Hay formas de tomar el evangelio, por ejemplo, y orar con el evangelio, es decir, que uno se meta como personaje en el texto evangélico, que entres en escena y que seas un personaje, sea Pedro que está hablando con Jesús, o sea la Magdalena, o sea Marta y María en Betania, y tú adentro de esa casa y de esa escena, ¿no? Entonces como que hablas con el Señor y entras y visualizas, porque dicen que donde está la mente está también el cuerpo, ¿verdad? Entonces si tú cierras los ojos y te gusta orar ante el mar, ¿verdad? Y cerrar los ojos y te imaginas la mejor playa de tu país, y eso te lleva, te ayuda a orar. Yo siempre pienso que para orar es como cuando vas a hacer deporte, hay que hacer calistenia, hay que echarse cofal o alguna pomada, algún ungüento, va en las canillas, Claro. para que no te dé calambre cuando ya estés jugando. Entonces, en la oración pienso yo que es vital, y hay que recordarlo. Hay veces que uno lo olvida o lo ha olvidado, es ese calentamiento previo, aquietarse. Estamos muy agitados, la vida de hoy es muy agitada. Entonces, aquietarse es como cuando uno tiene alguna pulga o algún insecto en el cuerpo, una garrapata, y te moves, y eso es cuando uno todavía no se ha sosegado,
¿verdad? Sino que hay que pacificar el cuerpo, todo el ser, para entrar en esa presencia del Señor como lo hacía Francisco. Es curioso que San Francisco fue humilde en todo, pero lugares, él siempre escogió los mejores lugares. Entonces, cuando uno hace esas visitas guiadas por esos lugares santos para nosotros, san franciscanos, ahí te dicen, aquí oraba San Francisco. Y vas a descubrir que es el mejor lugar. Ahí no andaba con humildad de que paz de otro hermano. No se los daba. Él escogía ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí se sentía que conectaba bien con Dios, ¿verdad? En esos lugares. Claro, gracias. Bueno, por orden de levantar de mano, Aronet y luego Karen de Martínez. Sí. Hola. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Aronet. ¿Cómo está, Fray? Me recuerdo muy bien de usted, ¿cómo no? Yo también me recuerdo muy bien. Bueno, yo, cuando se hizo la pregunta, esta última pregunta sobre la oración, me sentí inclinada para hablar, pero usted, Fray, ya respondió la cuestión. Yo soy guía de talleres de oración y vida. Y muy válidos, muy válidos. Y son recomendables. Sí, entonces, yo lo único que quiero agregar, porque usted resumió todo lo que Padre Ignacio plantea, para qué son los talleres de oración y vida, pero fíjate que lo que hemos constatado con gran tristeza es que muchísima gente no puede aprender a orar, creen que no pueden. Especialmente no escucho bien. Uy, ¿qué hago? Acerco el micrófono. Sí, acerca el micrófono, por favor. Sí, ¿me escucha mejor ahora? No sé qué hacer porque estoy con el micrófono de la máquina. Así está bien. Ok, yo le decía, Fray, que lamentablemente muchas personas, especialmente aquellos que son miembros de algún movimiento eclesial, no quieren recibir talleres para mejorar su vida de oración, porque nosotros no enseñamos porque no sepan. Simple y sencillamente para aquellos que están en la iglesia es para mejorar esa relación con Dios. Y la verdad es que es una metodología preciosa porque nos ayuda a establecer esa relación personal que usted menciona, que tenía Francisco con nuestro Señor Jesucristo. Y a mí personalmente me da una gran tristeza este detalle de que no queremos, digo no queremos, me incluyo yo también por metodología, mejorar nuestras formas de orar, de comunicarnos con el Señor. Y como usted muy bien señala, en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Así que gracias por mencionarlo y tal vez más adelante podamos hacer algo para mejorar. Para promocionarlo. Un hermano mío que murió a sus 52 años anduvo en búsqueda. Y fíjese que para alegría mía me llegó a decir, mira Mauricio, me dice, lo que a mí me ha caído, pero como anillo al dedo y era lo que yo necesitaba, es talleres de oración. ¿Sí? Él hizo tantas cosas, hasta un tratado de milagros, algo así, ¿verdad? Que yo lo miraba como un poco extraño aquello, respetando, ¿verdad? Porque hay cosas buenas en todo, quedarnos con lo bueno, como dice San Pablo, pero él me dijo que lo había y lo preparó para su muerte. Muere a los 52 años, pero muere admirando y deleitándose con todo lo que talleres de oración le dio para relacionarse con Dios. Le puedo relacionar. Tanto es así que en Panamá yo estuve 6 años y cuanto más pude, les apoyaba siempre, montando los talleres en la parroquia o cuando ellos tenían convivencias o cosas a nivel de ahí de la arquidiócesis, ahí les prestaba yo también el salón parroquial, que estaba muy bonito, por cierto, para que ellos hicieran sus cosas, apoyándolos, porque como usted dice, hay herramientas preciosas que se nos puede dar desde talleres de oración para
para saber orar. Y es una oración bien simple, bien franciscana. Eso es lo bello, que nosotros ahí no hay complicación, no hay complicación. Sí. Así es. Sí, Y nosotros gracias, tenemos Aronet, muchos por todo testimonios su cariño también para los frailes y la ayuda. Sí. No, ya sabe, con mis respetos y siempre Igual. recordándolo con mucho cariño. Pase bien. Que Dios me la Un bendiga. abrazo. Pase bien. Gracias. Karen de Martínez, creo. Pase bien. Pase bien, Karen. Igual que la hermana anterior, cuando lanzaron la pregunta me sentí como que podía aportar un poquito, pero ya después de todo lo que usted ha dicho, Fray, solo que muchas gracias, porque me encantó descubrir que la respuesta también de por qué no es la oración de Francisco llena de petición, es más de alabanza. Y descubrir que es por gratuidad y que es por gracia de Dios también. Y con esta última pregunta, yo me he visto muy motivada a escuchar relatos de Francisco Larrañaga. He estado escuchando su libro del hermano de Asís, Ignacio Larrañaga, sí. de Ignacio Larrañaga. Y me llamó mucho la atención, primero, descubrir que la oración se empieza aquí adentro. Y hoy lo confirmaba usted cuando dice que es una relación personal. Y de ahí viene, yo creo que tal vez a veces nos cuesta mucho porque la debemos de encontrar aquí primero y luego poderla ver alrededor nuestro, ver la gracia de Dios en todo, ¿verdad? Yo también, no tiene que ser una oración tan grande. El Papa lo decía, es un diálogo. Y Francisco, yo creo que es en ese mismo momento cuando está con su hermano Bernardo, que pasó despierto toda la noche, que solo decía, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entonces, con palabras tan sencillas pero tan profundas a la vez, podemos alabarlo, podemos sentir y buscarlo y darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que en la oración para mí hoy en día es silenciar la mente, porque en este mundo que tenemos hoy, la mente nos puede volver locos y el corazón tal vez con ganas de buscar a Dios y la mente se lo puede, no lo atormenta, ¿verdad? Entonces solamente eso, gracias y gracias de verdad. Nada. Otros libros, Karen, que le recomiendo del padre Ignacio Larrañaga, de Fray Ignacio Larrañaga, es Sube conmigo, para que lo tenga en cuenta. Y el otro es Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Sube conmigo y muéstrame tu rostro. Muy bonitos, que le pueden dar pistas, herramientas para esa forma sencilla franciscana de relacionarse con el Señor. Gracias, y usted dijo Fray. una palabra, me gustó una palabra que dijo, que dice que al Señor se le gusta, gustar de, ¿cierto? Hay un salmo que dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dios es experiencia, Dios es experiencia. Job en su libro le dice al Señor, yo de ti solo de oídas, pero ahora sí ya te conozco. Y así nos pasa a muchos creyentes, que solo lo que la abuela dijo, lo que la catequista dijo, pero no hemos tenido ese encuentro real de amistad con Cristo, del juez, del amigo, del esposo, ¿verdad? Como San Francisco lo hacía. Sí, sí, es difícil, pero una de las formas que creo que Ignacio Larrañaga dice es que a veces nos cuesta mucho ver al otro con los ojos de Jesús. Esa es una forma de mantenerse orando todo el tiempo. Ver al otro con los ojos de Jesús. Es vivir en oración, como usted decía. Pero como la oración de San Pablo que dice, orad sin cesar. Y no sé si alguna vez le llegó a sus manos la oración del peregrino ruso. Orar con la respiración. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, repetido 1 y 1000 veces. Y entonces, como dice usted, entra en una atmósfera de oración que la vida la vuelve oración.
Lo Ujú, cotidiano lo vuelve oración. sí. La vida, la hora, orar con la vida. Sí. Gracias, Es Fray. difícil. Gracias. La Sí, orden. sí. Dios me la bendiga. Gracias. Paz y bien. Gracias. Paz y bien, Fray. Sí, bien. Bien, una última intervención por el tiempo. Si alguien se anima. Gracias por esta charla, aunque hoy no me funciona entonces bien el internet a mí. Bueno, imagino que la graban, ¿verdad? Queda grabada, Sí. tal vez de repente la vuelve a escuchar. Sí, La vuelvo a ver por YouTube. Correcto. Ahí excelente. en la página del canal, ahí queda grabado. Sí, sí. Carlos Alberto Gracias, quiere. gracias, Fray Mauricio, por esa temática tan buena y tan necesitada. Saber y profundizar y vivir sobre todo la experiencia de Francisco con la oración, que lo hizo no solo contemplativo pasivo, sino un contemplativo activo a través de su itinerancia en esa época. Hay otro autor que se llama Carlo Carreto. Ajá, yo Pienso que lo he leído. él tiene un libro que se llama Desierto en la ciudad. Y es así en esa lógica de lo que está diciendo, de cómo la Rañaga, por ejemplo, habla de reconciliarse con los ruidos que uno tiene alrededor. Es decir, llegar a un estadio tal que esos ruidos de mi alrededor ya no me interrumpen, ya no me molestan. Entonces, lo mismo Carlos Carreto dice que podemos hacer desierto en medio de la ciudad. Es decir, el silencio interior que tanto nos hace falta porque tenemos mucho ruido o mucha agitación humana, como decía San Francisco, ¿no? Sí. Así es, así es. En mi juventud comencé mi proceso de fe en la oración, primero a través del Santísimo Sacramento, después Correcto. Charles de Foucault, después Carlos Carreto. Sí, muy franciscana esa espiritualidad también. Sí. Sí, así es. Sobre Es como, todo, querido Fray, que uno debe, si conocemos un poco de la vida de San Francisco, esa itinerancia de él, ese proceso de fe con la gente, porque se dice a veces que la parte contemplativa de la familia franciscana está en las damas pobres, en Santa Clara, y la parte activa o itinerante está en San Francisco y sus frailes. Indudablemente que la espiritualidad franciscana y la vida de San Francisco abarcó simultáneamente ese proceso de fe, tanto de la contemplación activa como de su labor apostólica evangelizadora. excelente esa última reflexión. ¿Cómo se llama? El ministro general Hermann Schalup, nuestro alemán, en una intervención grande que tuvo que tener él, ¿verdad? Y estar presente. No sé si fue un obispo que le preguntó que cuál era la forma de vida de nosotros y si era contemplativa y activa. Entonces el ministro le dijo que era de las dos formas, que era contemplativa, pero dice que el obispo como que se puso a sonreír, porque como que no le creyó mucho de la parte contemplativa. Lo que decía hermano, que solo hemos dejado a las clarisas no es correcto. Todos estamos llamados a vivir esa doble dimensión de nuestra vida, activa y contemplativa, tal y como Fray Silvestre y Santa Clara, de parte de Dios le mandaron la respuesta a Francisco. Estamos llamados todos a ser contemplativos, en la acción también, sí. Gracias por esa intervención, era como para cerrar también, ¿verdad? Con esa reflexión, sí. Lo último, Carlos Alberto quería hablar. Adelante. Buenas tardes, aquí bien. Hola, Carlos Carlos. Alberto, ¿de dónde nos
Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua. Escucha. ¿Qué lugar de Nicaragua? El día de Chinandega. Chinandega. Yo estuve 4 años, pero en Diriamba. En Diriamba, sí. ¿Qué querías decirnos? Ok, estaba observando que en la parte de las oraciones, también en los cantos franciscanos, nos lleva bastante oraciones a cantos, y nos llamamos Padre Bueno, Dios Alegre, Casi no te escucho, Carlos. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ah, no, David, que te estoy escuchando. Ok, observaba Hola, de hola. que en los Eso. cantos franciscanos también va a tipo oraciones, por ejemplo, la oración Padre Bueno, Dios Alegre, ahí va a llevar una parte de como oración y de alabanza. Y Sí. también metido como poeta y al mismo tiempo va orientado a la parte de la naturaleza. Hay una parte también de un canto que dice que por medio de Francisco nos acercamos a Dios por medio de la naturaleza. Yo en lo personal pues me gustan más los franciscanos y los medios, sobre todo el ¿Por qué te volviste lobo?, el oración por los amigos, Rosas de sangre. aquel que dice hay muchos, también el canto y Sí. lectura. Lo único que estoy viendo es de que San Francisco en su oración y también en los cantos franciscanos nos va acercando y enseñando que vayamos acercándolo y a saber amar a la naturaleza, incluso a los animales. Por ejemplo, ahí nos habla del hermano lobo. El hermano lobo, si nosotros lo trasladamos al ser humano, que es el lobo, puede ser una persona humana. Y nos da a entender que a veces hay personas que cambian, buscan el camino del Señor, se hacen buenos, pero a veces mismo nosotros los seres humanos atacamos a esa persona que está tratando de buscar a Dios y después esa persona se retira y se vuelve fiero nuevamente. Entonces, y me gusta una parte que dice que nosotros los seres humanos, los hombres a veces son más fieros que los fieros. Y entonces, eso nos da a entender de que nosotros a veces, por naturaleza, pues, a veces somos un poco más malvados que un animal, ¿verdad? Pero como cristianos, pues, tenemos que buscar cómo buscar el camino del Señor, vivir en hermandad y en fraternidad. Yo, pues, medito bastante, sé que he explicado de que ese no es que nos habla plenamente que es del lobo fiero, es cierto, pues el lobo fiero es solo con el hombre, pero también podemos trasladarlo a la parte humana, convertir a ese lobo en humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ya como hermanos? A una persona que seguirlo con mucha hermandad y con mucha fraternidad y ser unidos pues, hermanablemente para que realmente nos llamemos hermanos. Bueno, es mi intervención. Muy bien. ¿Aló? Es bueno eso que tú señalas, Carlos, porque San Agustín es el que decía que el que canta ora 2 veces. El que canta ora 2 veces. Entonces tú sientes que al cantar los cantos franciscanos te conectas con Dios, te inspira, te hace entrar en la presencia del Señor. Por ejemplo, eso del lobo, por eso dice, ¿por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. Es decir, el ser humano muchas veces, como dices tú, viene en búsqueda de Dios y nosotros en la misma iglesia nos encargamos de terminarlo, de fregar, pues, de molestar, de destruirlo. Por eso el Señor Jesús habla de que no apaguemos la mecha humeante o el pabilo, ¿no? Humeante, y que no desquebrajemos la caña que está quebrada. Es decir, hay hermanos que llegan lastimados a nuestras comunidades y nosotros en lugar de vendarlos esa caña quebrada, le damos el último machetazo para que se corte de una vez. O esa mecha humeante que se le ve todavía lo encendido, ¿no? Lo que hacemos es echarnos un poquito de saliva y terminarla de apagar.
esa vida de esa persona, esa búsqueda de la persona, porque nos creemos buena gente, el fariseísmo de hoy, de ayer y de siempre, ¿no? De las personas que se creen mejores y buenas o dueñas de las parroquias, dueñas de las iglesias, y que al que llega nuevo, pues le hacen el vacío o le dan el garrotazo limpio para que no les haga sombra, ¿no? O que no llegue ahí a disturbarles o a empañarles lo que están haciendo, ¿no? Entonces es bien importante eso, la alabanza, la música. San Francisco tenía cuidado, decía a los hermanos, de que no cantaran mucho, porque el peligro era que en el coro, cuando se rezaban los salmos, ya los hermanos no ponían atención a la letra de los salmos, sino a ver cómo estaba la tonada de la música, y eso los distraía. Y por eso él dice, si van a cantar, pues que lo hagan bien, y si no, mejor que no canten, porque los puede distraer el hecho de que está ahí por ahí un pito rajado, como dicen ustedes en Nicaragua, ¿verdad? Alguien que no esté entonado para cantar y está distorsionando, entonces eso distrae. O si está saliendo mi voz elegante, qué bonito canto, ¿verdad? Y entonces todo eso, llevar cuidado, porque puede distraer hasta en la oración, porque la oración tiene elementos distractores, es decir, que nos distraen. Hay que tener mucho cuidado de esos elementos distractores que pueden ser hasta los más blancos de este mundo, los más ingenuos, pero nos pueden distraer. Así de sencillo. Muy bien, Carlos. Saludos por Nicaragua. Pase bien. Ya no te escuché, ya no te escuché. Solo veo que mueves los labios. Solo veo que mueves los labios. Ok. Ya no te escuché. ¿Ahora? ¿Qué decías? Ahora sí. Bueno, usted, Fray, que está, pues, más cerca del Señor, pues, porque son Fray, quería pedirle que orara por mi abuela, Daniela Espinal, tiene 88 años. Ella acaban de detectarla con COVID. Ella está viviendo en la ciudad de León, Nicaragua. Perdón, Entonces, ¿me decías el nombre de tu abuela? ¿El nombre? Danelia Espinal. ¿Cómo? Danelia Espinal. Danelia Espinal. Espinal. Mañana te la encomiendo en la misa de 8 de la mañana a Corpus Christi, va a ser masiva aquí entre nosotros. Ahí te pongo la intención de tu abuela, Carlos, con gusto. Ella está ahorita puesta enfermita, ahorita. Claro, Está y enferma. es preocupante con esta situación que vivimos, ¿no? Sí. Ánimo, Carlos, mañana te la pongo a las 7 de la mañana en la misa. Que Dios te bendiga. Bueno, gracias, padre. Pase bien. Pase bien. Bueno, estamos llegando al final. Gracias, ¿no? Por su presencia, por sus inquietudes. Solo un aviso y doy las últimas palabras de síntesis y saludo del padre Mauricio. El próximo sábado vamos a tener, no es que estamos saltando de una roca a otra roca, ¿va? Pero estamos tocando temas variados, ¿no? El próximo sábado vamos a tocar el tema del método histórico crítico, ¿verdad? Entonces, para ello se necesita que tengan a la mano en la formación la Biblia, ¿verdad? Así que el próximo sábado, por favor, la Biblia, ¿no? A la 1:30. Y las últimas palabras, ¿no? Padre Mauricio, gracias. Oh, gracias a ustedes. Qué bonito, cómo gratifica a mí, pues en mi corazón, en mi ser, el hecho de que haya gente variada, ¿verdad? Que es la expresión de nuestra espiritualidad franciscana. En el franciscanismo habemos de todo, ¿verdad? Y es bonito, y así fue la orden, así nació la orden franciscana, la familia franciscana, y me encantó la calidad de atención, ¿verdad? Y eso, ¿a dónde lo compruebo yo? En las preguntas, en las intervenciones. Se ve pues que sí, que estamos afinando nuestra búsqueda a través de esta escuela, que es una bendición que yo siempre he admirado, y felicito a los que están llevando también adelante este proyecto tan hermoso de formación. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas, en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias. Padre Mauricio, ¿y cómo hago para contactarle a usted? Ahorita. No, ¿cómo lo hago para contactarle en estos días que necesito hablar con usted algo? Sí, sería ir con Fray Anselmo de repente. Él me tiene aquí la... Tal vez él le puede facilitar. Sí, tal vez él le puede facilitar ahí alguna conexión para que podamos comunicarlo. Gracias, Fray. Hasta luego. Pase bien. Pase bien. Feliz tarde, Dios los bendiga. Igual, igual. Y lleguen temprano a la casa. Acuérdense que estamos en pandemia. Pórtense bien y lleguen temprano a la casa, que hoy es sábado. Pase bien. Adiós. Pase bien. Adiós, pase bien. Buenas tardes. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias. ¡Hola! Pase bien. Pase bien, hermanas. Pase Qué bien. bonito. Qué bonito. Había gente, más gente tras de cámara. No voy a ir. Qué buen, Margarita. Bueno. Adiós, Sandra. Adiós, Carmen. Adiós, Rebeca. Gusto verla. Saludarla. Encienda la cámara. Que no deja bien. Aquí estamos, aquí estamos. Qué alegre verlas. Ay, sí, también nosotros nos alegramos mucho. ¿Y las postulantes? ¿Me zona 1? Ah, ya. Saludos a las postulantes. ¿Y esta Carla con Paulina? Ya están en las comunidades. Ya son poquitas. Ya, cuando las vean, me las da saludos. Bueno. A Sor Rosita también. Vaya. Vaya. Bueno, gracias. Saludos a todos. Saludos, adiós. Hola, Melvin. ¿Cómo estamos? Imagino que dolorido del gran partido de anoche. No, está joven, ¿verdad? Ya hacen calistenia antes de jugar, pues no da calambre.